programa. Es un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Noche electoral, definitivamente, allá en Estados Unidos. Y solo quiero recordarles algo. Dijimos ayer, edición especial, de 9 a 10 de la noche vamos a estar con nuestro programa, como usted lo conoce, a la medida, pero de las 10 de la noche en adelante venimos con la parte más álgida del conteo de votos en Estados Unidos. Por supuesto, también tendremos a Andrés Estrada, quien nos estará acompañando, dándonos la panorámica acerca de lo que está sucediendo y sobre todo esos resultados preliminares que ya se están teniendo, Julio, para que vayamos conociendo cómo marcha este proceso electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Correcto. Sandy, para nuestro primer tema, ayer lo hablábamos, ¿no? El tema de esta ONG pro aborto, pero te digo algo, renunció el ministro de Gobernación. Iniciamos entonces con el análisis. Sean bienvenidos. Por el presidente Alejandro Yamatei, quien indicó que aceptó la renuncia, y queda de manera interina Claudia Díaz, tercera viceministra de Gobernación. Sí, se da en torno a esa polémica. La verdad es que a mí me sorprendió que se hubiera autorizado a una ONG que tiene los antecedentes que tiene, que con solo entrar a Planet Parenthood uno encuentra a qué se dedican y cuando uno busca su historial encuentra historias de terror. Inmediatamente yo me comuniqué con líderes religiosos. Específicamente hablé con el pastor Medina de la Alianza Evangélica, con Monseñor Gonzalo de Vía, con el pastor Rodríguez del MENAP y algunos otros pastores evangélicos y obispos, para decirles que no era una posición de gobierno, ni mucho menos del presidente. Y posteriormente a eso sacamos un comunicado donde fijamos nuestra posición contundentemente. En estos temas, en estos tipos de temas no hay chance de grises. Aquí o se es blanco o se es negro. Y nosotros vamos a respetar la Constitución, que demanda que el Estado guatemalteco tiene que preservar la vida desde su concepción. Asimismo, explicó que ya se ordenó la derogatoria del acuerdo que autorizaba el funcionamiento de la entidad. Para cerrar ese tema, hemos dado las instrucciones de que ese acuerdo gubernativo se cierre, por lo tanto, se derogue. Por lo tanto, seguiremos igual batallando contra el crimen organizado, batallando contra las pandillas, batallando contra cualquier expresión de tráfico de drogas, de personas, de armas, exactamente igual como lo hemos venido haciendo, pero también vamos a seguir luchando porque esos valores, esos principios que nos profesamos los guatemaltecos sean respetados y no hayan ONGs internacionales que vengan a lucrar con el dolor de una madre que no solo le provocan el aborto, sino que encima de todo es una ONG que reconoció ante el Senado de los Estados Unidos que comercializaba las partes de los fetos para tratar de sacar células madres. Así que eso no es permitido, no lo vamos a permitir. El mandatario indicó que ya se analizan varios perfiles para estar al frente de la cartera de Gobernación. Vaya, ¿qué le parece a usted? Y es que anoche, precisamente aquí, en A la Medida, lo estábamos hablando, lo estábamos analizando, porque Guatemala es un país que debe proteger la vida, al menos la vida de los inocentes. La vida de los delincuentes ya es otra cosa. Veamos estos datos, por favor, porque es muy interesante para el análisis. Sandy, el presidente Alejandro Yamatei informó que recibió la renuncia del ministro Oliverio García Rodas y decidió aceptar su dimisión. La renuncia esta surge tras la polémica que causó el acuerdo ministerial 231-2020, el cual permite el funcionamiento de una sucursal en Guatemala de la organización Planet Parenthood. Esta organización es claramente señalada de promover el aborto y diversos sectores conservadores se pronunciaron en contra de la autorización del funcionamiento. Antes de los datos me permite solo recordar 2-3 cositas, porque lo legal siempre me encanta para que usted allá en casa lo aprenda. Sandy, te recordarás, preámbulo de la Constitución, artículo 1 de la Constitución dice la persona humana y la familia. Artículo 2 de la Constitución, 6 deberes del Estado. El primero de ellos, proteger la vida. Artículo 3 de la Constitución, derecho a la vida. Y cuando nos vamos al Código Penal, dice que el Estado protege la vida desde el momento mismo de la concepción. Así es. Así que es un error imperdonable, inconcebible, y yo diría que no debería irse solo el ministro Oliverio García
Rodas, sino que quienes, antes de que él firmara, tuvieron que haber algunos asesores legales, jurídicos de ese departamento. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban viendo? ¿Por qué no prestaron atención? ¿Qué es lo que pasa? Y sucede esto porque hablábamos un poco con Julio Talamonti fuera de cámara sobre cómo es el procedimiento en el que un funcionario firma. Por ejemplo, quienes están previo a la autorización o a esa firma. Yo quisiera que tú, Julio, con la experiencia que has tenido también en el campo, nos puedas explicar, porque muchos indican, el ministro tiene una parte de la responsabilidad, pero también hay otras personas que están involucradas. Yo cuando regresé a Guatemala trabajé para Cooperación Internacional y obviamente después en el Estado, digamos el sistema penitenciario, para ponerte un ejemplo del Estado. ¿Cómo firmaba yo un documento? Primero tenía que venir el visto bueno del departamento jurídico, donde el asesor legal obviamente tuvo que haberlo leído y darle ese visto bueno. Luego, primer filtro. El primer filtro. El segundo filtro, la rúbrica también del departamento financiero, en este caso del auditor y el contador de la institución. Y el tercer filtro, obviamente, el subdirector general. ¿Qué hacía entonces en la noche? Porque de verdad no te da tiempo de leer todos los documentos. Bueno, señores, ¿de qué se trata esto que me están diciendo que firme? Mira, se trata de la construcción o de la implementación de los bloqueadores de señal celular. La esencia del documento. Exactamente, pero ya tú platicas con ellos, aunque no te dé tiempo. Y te dicen, no hay problema, ¿dónde está el rubro presupuestario? Si tú tienes alguna duda, lo aclaras y ahí es donde firmas. Pero la responsabilidad es compartida, no es solo tuya. Pero la responsabilidad, obviamente, que tiene Oliverio García Rodas es no solo de él, aunque hizo bien, creo que es lo más digno en renunciar y el presidente de Yamatei, pues, aceptársela. Creo que hay otros que también firmaron, que se están haciendo los locos y que también tienen la culpa, tanto como Oliverio García Rodas. Claro, Julio, la verdad es de que sí es necesario que se pueda investigar y que se lleve o se llegue entonces con todas las personas que tuvieron que aprobar o analizar esta creación, porque la firma final fue la del ministro de Gobernación, sí, pero ya hemos explicado entonces cómo es el procedimiento para una firma como esta, una creación como esta de la ONG, esta sede de la ONG que es pro aborto. Entonces, es necesario que se le dé seguimiento, Julio. Yo estoy de acuerdo también contigo que este tema no se debería acabar solo con la renuncia del ministro, sino ver más allá. Es decir, ¿había algún interés de alguien para poder entonces facilitar que se pudiera aprobar esta sucursal? Exactamente, claro que sí. Recordemos que aquí hay agendas que son agendas mundiales, ¿verdad? Donde de alguna manera hay grupos de presión que no son solo aquí en Guatemala, sino que vienen inclusive desde el mismo Estados Unidos, he de decirlo, que son pro aborto, que son pro matrimonio entre personas del mismo género y que son pro ciertas libertades que ellos le llaman derechos humanos. Está bien, esa es su creencia, pero yo te digo algo. Primero aquí vamos a respetar lo que dice nuestra máxima ley. Y si la ley, que en este caso es la Constitución, dice que yo debo respetar la vida, respetaré la vida. Lo único que yo sí te digo es que dentro de ese respeto a la vida, yo sí también estoy de acuerdo que, aunque este es otro tema, pero eso lo voy a tipificar así rápidamente, que el artículo 18 de la Constitución sí se aplique, porque para los delincuentes, los sicarios, los extorsionistas, los secuestradores, a ellos sí deberíamos de aplicarle esta pena de muerte. Pero una persona inocente, alguien que apenas ha sido concebido, no puede darse esta situación. Inconcebible que el Estado de Guatemala le diga, sin investigar o no sé de qué manera, a una institución como esta, véngase para Guatemala y haga aquí sus campañas profilácticas pro aborto. Exactamente. Julia, pero tenemos otros datos para seguir ampliando este análisis y yo quisiera que tú nos pudieras entonces apoyar. Con mucho gusto, Sandy. El presidente Alejandro Yamatei se pronunció de forma contundente hoy en contra de la autorización del funcionamiento de esta ONG. Pero más atención, señores, por favor, para todos los funcionarios. El mismo presidente Yamatei afirmó que llamó al ahora exministro para decirle que había cometido un error. Sin embargo, el mandatario también le agradeció a Oliverio García Rodas por su trabajo y afirmó que a ambos les une un respeto de amistad desde hace muchos años. Es más, he de decirte que trascendió que el propio Oliverio García Rodas, y esto sí lo veo yo de una manera gallarda, que se lo felicito a él, reconoció que cometió un error. Y ante ese error, que es imperdonable, porque estamos hablando de la vida de gente que ni siquiera ha nacido, dice, me voy, me retiro, porque yo soy el responsable, y es que él es el responsable. Aunque, repito, estas situaciones, fíjate, Sandy, al final de cuentas, hagamos algo. Ahí podemos investigar realmente quiénes firmaron las autorizaciones y quienes los firmaron tienen también que irse, pero inmediatamente, porque ¿sabes qué significa? Que firman cualquier cosa, que no revisan las situaciones o que están trabajando para qué tipo de intereses o para qué tipo de agendas. Entonces ahí entra la duda de qué tanto es un personal de confianza, porque esos puestos también son personas que
comparten o pues siguen las políticas que se manejan a nivel institucional. Entonces es importante que se investigue, es importante que se le dé seguimiento a este tema, porque recordemos entonces fue una polémica y que varios se dieron cuenta a tiempo, si no, imagínate, Julio. Vaya, ¿qué hubiera pasado, verdad, Sandy? Ahora Después, queda, ¿cómo los quitas de acá? Exacto, entonces ahora queda pendiente la eliminación de este acuerdo. Ah, sí, ese hay que derogarlo, ¿sabes por qué? La PGN también aquí debe decir, mire, esto es lesivo realmente y es inconstitucional. La CC debería pronunciarse, el Ministerio Público, todas las instituciones, a la PDH. Bien, gracias, como siempre, en franco silencio. ¿Sabes, Andy, qué es lo que me preocupa? Porque esto también hay que analizarlo, pero no será tema de hoy por el tiempo. El hecho de que, ¿cuántos meses van? ¿10? ¿10 sí. concluidos? Y ya van 2 ministros de Gobernación. 2 ministros de Gobernación. Wow. ¿Qué tanto puede afectar una institución tan importante para el país? Hablamos de la seguridad. Cambia el ministro de Gobernación, pues cambian las políticas, las estrategias, muy probablemente algunos otros funcionarios, y esto, no sé, para la estabilidad, no sé qué tan bueno sea. Sin embargo, estoy de acuerdo. Por eso te digo, la decisión de Oliverio García Rodas de decir renuncio porque cometí un error fue la decisión correcta. Así está la situación, entonces se tiene la renuncia del ministro de Gobernación. Ahora estaremos pendientes de quién ocupará este cargo y sobre todo cuál será el seguimiento que se le dé a los distintos programas y políticas a nivel de seguridad. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar, otro tema que también ha generado polémica por meses. Sí, no. Bueno, les digo, inicia la recepción de candidatos a la Corte de Constitucionalidad para representar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque en este... El 21 de octubre de este 2020, la Corte de Constitucionalidad informó que aceptó la cesantía del cargo que pidió la familia del exmagistrado de ese máximo órgano jurisdiccional, Neftalí Aldana Herrera, por quebranto de salud. Este martes 3 de noviembre se abrió un plazo de 5 días hábiles para que los profesionales del derecho interesados en ser electos como titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad presenten sus expedientes en el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia en un horario de 8 de la mañana a 15 horas con 30 minutos. El plazo para recibir los expedientes será del martes 3 al lunes 9 de noviembre de este año. Si los interesados cumplen con los requisitos de la convocatoria, su papelería será aceptada y continuarán con el debido proceso que establecieron los magistrados del Palacio de Justicia. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia indicaron que este proceso se hará con transparencia, publicidad, auditoría social, objetividad, independencia y excelencia profesional. Los profesionales del derecho que resulten electos como titular y suplente cumplirán con el tiempo restante de la actual magistratura. El periodo de la Corte de Constitucionalidad finaliza el 13 de abril del 2021. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia ya había designado a alguien para que estuviera como su representante ante la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, los magistrados de esta Corte pues no aceptaron esta designación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Julio, tenemos entonces este procedimiento que ahora se optó por hacerlo de esta manera para de esta forma también poder agilizar el proceso y que se tenga representación de la Corte Suprema de Justicia. Sí, es correcto, Sandy. La verdad que no sé qué esperar, ¿no? Porque ahora se hace una convocatoria nueva. Yo creo que va a haber poco interés porque para empezar esta magistratura de Corte de Constitucionalidad termina el próximo mes de abril. Bueno, al menos eso se espera, ¿no? Porque con el cambio de las no cortes uno ya no sabe aquí en este país qué es lo que ha de esperar. Entonces, pero supongo que más de alguno va a llevar su expediente. A ver ahora qué excusa pone la Corte de Constitucionalidad para que diga que no le gustan las designaciones de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Así es. ¿Y qué te parece si iniciamos entonces con los datos para conocer entonces por qué se está realizando este tipo de procedimientos? ¿Cuál es el contexto? Con mucho gusto, claro que sí. Veámoslos, por favor. Y es que es importante, como tú lo decías, recordar que la Corte de Constitucionalidad no tiene representante titular ni menos representante suplente por parte del organismo judicial. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia lanzó una convocatoria pública para los abogados interesados a ocupar dichas representaciones. Esta convocatoria relativamente es corta, 6 días, por la urgencia que se tiene de designar a los 2 representantes de este poder estatal. ¿Qué crees tú que va a pasar, Sandy? Bueno, yo esperaría que en esta ocasión se actúe con madurez,
que se esté apegando a la ley y que se pueda aceptar el resultado que se tenga como producto de este proceso que está realizando la Corte Suprema de Justicia, que ha mostrado tener pues esa buena voluntad también, Julio, por finiquitar ya esta situación y que pueda integrarse de forma legal también la Corte de Constitucionalidad. Entonces esperaríamos que los magistrados de la CC pues puedan actuar también de buena fe. Dos no pelean si uno no quiere. En este caso, Exacto. digamos que la Corte de Constitucionalidad es la que no quiere esa situación, pero fíjate cómo es de malo también este precedente, porque la Corte Suprema de Justicia dejó de ser suprema desde el momento que está acatando una orden que es arbitraria y a todas luces inconstitucional, emitida de la misma Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, y en este caso entonces también tú mencionabas algo muy importante, ¿qué tanto interés pueda existir? Porque imagínate, ¿quién, sabiendo entonces el contexto de que la Corte de Constitucionalidad no ha querido aceptar a quien ya se había hecho de forma legal y que obviamente también tiene su participación, así lo indica, así como hay otras instituciones u otros organismos de Estado que tienen su representación ante la CC, la Corte Suprema de Justicia lo había hecho? Entonces, como profesional es complicado participar en un proceso donde no te da cierta claridad también que el resultado que se obtenga, ese va a ser el que acepte la CC. Absolutamente incierto. ¿Me permites presentar más datos, Adelante, Sandy? Porque, Julio. bueno, al final de cuentas, la Corte Suprema de Justicia está haciendo ahí su intento. Vamos con estos datos, por favor. Es importante recordar que ya en una ocasión, la Corte Suprema de Justicia había nominado un representante suplente, pero fue la Corte de Constitucionalidad quien no aceptó, vaya usted a saber por qué razones, dicha designación. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque algo tenían que argumentar, ¿no? Argumentaron en su momento que no se siguieron los procedimientos establecidos y que fue nombrado este representante sin una convocatoria pública. Es de esperar que finalmente el organismo judicial cuente con su representación ante la Corte de Constitucionalidad para poder tener una integración legal de dicho organismo. Mientras tanto, la CC con estas decisiones nos tiene con magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados de sala que están de facto pero no están de derecho porque su mandato constitucional venció hace más de un año. Nos tiene sin integrar la Corte de Constitucionalidad, aunque ellos lo integren, porque de una manera legal no se puede, ya que no hay representante titular ni suplente de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿De verdad hasta cuándo los guatemaltecos vamos a permitir que se violenten, que se tergiversen los derechos establecidos en la Constitución por el mismo órgano, que no es un organismo, es un tribunal más, la Corte de Constitucionalidad, que se supone juraron defender la Constitución? Julio, a todo esto, recordemos, ya han pasado pues varios meses desde que se da esta situación de integración hasta cierto punto ilegal. No sé cómo la puedes apreciar tú. Vemos entonces que hay temas que se quedaron paralizados también porque sabemos que la CC debe conocer distintos recursos, inconstitucionalidades, amparos y demás, y que entonces al no estar legalmente integrada también no se pueden conocer esos temas. ¿Cómo ves y cómo analizas tú toda esta situación que ya nos lleva pues varias semanas? Bueno, yo lo que pienso ya para ir finalizando este tema es que a las decisiones, a las resoluciones colegiadas de la actual Corte de Constitucionalidad le debemos haber roto el Estado de Derecho en Guatemala, porque se ha roto, le debemos una situación en la cual nos tienen un limbo dentro del sector justicia y le debe la misma Corte de Constitucionalidad el hecho de que legalmente todo lo que ellos decidan, lo que decida la Corte Suprema y las salas de apelaciones va a ser apelable y va a ser fácilmente votado en tribunales y ganado por la contraparte, inclusive por delincuentes, simple y sencillamente por caprichos de orden jurídicos, de orden de intereses o de orden políticos. Pero bueno, ahí está, lanzada la convocatoria, a ver qué pasa. Así es, Julio, vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar hablaremos. Los cambios en el Ejecutivo continúan. Recordemos que hace unos días se destituyó exactamente el director de Caminos. Entonces, ¿estamos qué? ¿En busca de director de Caminos? Así es. Cuando regresemos de la pausa, ¿te parece si iniciamos con el análisis? Claro que sí, así es. Entonces, aquí está usted. Quetzales surgieron luego de algunas declaraciones del exdirector de Caminos, Freddy Chojolán. Esta controversia fue despejada por autoridades del Ministerio de Comunicaciones, quienes aclararon que los fondos fueron readecuados para otras obras. Estos fueron los motivos para la destitución de Chojolán, argumentó este martes el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus. La Comisión Presidencial contra la Corrupción llegó a Caminos
la firma estampada en esa modificación presupuestaria era la del director de Caminos, y por ese error que se cometió, pues el señor fue destituido, puesto que pues, creó dudas y pues esa controversia también que dejó a los medios con cierta duda de lo que había pasado. Todo está aclarado, no ha habido ningún inconveniente, las transferencias, las modificaciones presupuestarias son normales en todos los ministerios, y pues quedó claro de que esa transferencia de 135 millones, pues para qué proyecto está siendo utilizado. La cartera en los próximos días podría lanzar la convocatoria para analizar perfiles y elegir al próximo director de Caminos. Mire, eso ha sido muy rápido, todavía estamos conociendo, todavía no hemos sacado la invitación para poder pedir alguna propuesta. Estamos viendo, en los próximos días esperamos que pues, tener algunas propuestas para poder evaluar. De hecho, los directores los nombra el Ministro de Comunicaciones según lo establece la ley. Estamos analizando los distintos perfiles y vamos a tomar la decisión en los próximos días. Bueno, pues continúan las destituciones, ¿no? Y en este caso, recuerda usted el caso de esos 135 millones de quetzales que aparentemente se habían extraviado, que luego se explicó por parte de las autoridades del MISIVI que había sido transferencias presupuestarias para otros fondos dentro de la Dirección General de Caminos. Una situación bastante complicada, Sandy. Y ahora vemos que estamos, pues, ¿cómo diríamos? En busca de otro funcionario, porque es el director del Caminos ahora a quien se busca. Es una institución importante, recordemos entonces las funciones de Caminos, porque muchos, pues, exigimos ese tipo de proyectos y por lo tanto tiene que estar una persona idónea al frente que conozca los procedimientos de todo, especialmente el tema financiero. Y que controle absolutamente todo. Vamos con datos, porque esto es importante, así que en pantalla usted los tiene. Escuche lo siguiente, por favor. Es importante recordar que el anterior director de Caminos, Freddy Chojolán, fue destituido tras varios días de polémica la semana anterior. El exfuncionario había afirmado en un primer momento que habían desaparecido, así como usted lo escucha ahora, desaparecido 135 millones de quetzales. Luego rectificó aduciendo que se había equivocado. Finalmente, lo que logró determinar la Comisión Presidencial contra la Corrupción es que el dinero no había desaparecido, que se habían realizado transferencias presupuestarias que en teoría servirán para remozar carreteras dentro de la misma Dirección General de Caminos. Y entonces uno dice, si tú estás dirigiendo esa institución, aunque te enfermes y te ausentes, nunca es excusa para no estar atento y para no saber todos y cada una de las situaciones que pasan en tu institución. Pero también creo otra situación, que solo Freddy Chojolán, en todo caso, dentro de la Dirección General de Caminos, así como en el caso anterior, tampoco es solamente él el culpable. Han de haber más personas que han de haber coadyuvado a no darle la información correcta a él. Por supuesto, y en este caso se tiene que indagar qué fue lo que pasó exactamente. ¿Será que la información no se le dio completa? Él no se informó bien porque... También puede ser, ¿verdad? Sí, y yo insisto, como sucede entonces con el primer tema que hablábamos del ministro de Gobernación, sí, no basta solo con que renuncie, sino ver quiénes más estuvieron involucrados. En este caso tiene que ser lo mismo. No basta con, bueno, cerremos el caso, vamos a destituirlo y ahí se quedó. No. Es un tema serio al final. ¿Por qué? Porque generó entonces incertidumbre y dudas en esta cartera. Totalmente, y realmente causó una especulación insana en toda la población guatemalteca, que obviamente todos estábamos preocupados por esa situación, ya que das unas declaraciones públicas que alarman y alertan a cualquiera. Y dices, ¿cómo que se perdieron 135 millones? Tú dices, eso es inverosímil. Entonces aquí la responsabilidad de cada funcionario público es importante. Si te haces cargo de una dirección, te vas a hacer cargo 24/7. Ese es tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque te están pagando, Sandy, en este caso, el dinero de los impuestos de los guatemaltecos. No hay excusa, no hay pretexto para no hacerlo bien, para no hacerlo dedicadamente, para no tener el control y para no saber absolutamente todo lo que pasa. Por supuesto, y hablábamos entonces por qué Caminos es tan importante que se pueda prestar mucha atención sobre, uno, la persona que esté al frente y que también pues pueda dirigir de una forma transparente y que obviamente también tenga control sobre lo que está pasando porque es la red vial del país. Así es. Y presentemos por favor más datos para que usted pueda tener en casa estos elementos de análisis. Caminos, como bien lo decía Sandy, es importante porque administra esa red vial de Guatemala, que hay que ver en qué condiciones está.
Esto implica la planificación, escuchen esto, ¿no? Planificación, diseño, ejecución y supervisión de obras de construcción, además de la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras del país. Bueno, entonces casi que sí justifica la destitución de Chojolán, evidentemente. Es necesario que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones tomen una decisión asertiva y logren colocar a una persona con el perfil adecuado. Aquí no se trata de que es amigo, de que es conocido, de que es compadre, de que es esto y lo otro. Se trata del mérito, de que es el mejor, de que es me imagino, un ingeniero o algo así, tendría que ser el especialista, o alguien que tenga una maestría, un doctorado en los temas de vialidad, no sé cómo se podrá llamar esto, pero orientado precisamente a la vía pública, a las carreteras y al diseño de todo esto que lleva caminos. Está entonces en búsqueda de este funcionario. Ojalá que sea una persona que conozca muy bien los distintos puntos, las distintas carreteras del país. Exacto. Que tenga una apertura también con la población, con las autoridades locales, para que se den cuenta sobre la realidad de la red vial de nuestro país, para que de esta manera se puedan priorizar rutas que están en el abandono, Julio, y que es necesario también que se le dé seguimiento y se le dé prioridad. Estos son algunos de los puntos que se esperan, y esperamos también que se pueda tomar en cuenta un criterio pues un poco más rígido para poder seleccionar a quien estará al frente de esta institución. Y a la vez, fuera de lo que tú dices, que estoy de acuerdo y no voy a añadir nada porque así está perfecto, también creo que es un llamado de atención para las autoridades superiores. Caminos tampoco, recordemos que no es autónomo, pues esto tiene que pasar por la parte administrativa siempre del MISIVI, y ahí hay que tener ahora ese cuidado especial, no solo con Caminos, sino que con cada una de las dependencias que pueda tener, para que exista un orden, para que exista una jerarquía, para que exista una información, y nosotros como ciudadanos responsables, porque es que eso también es la otra parte de la ciudadanía guatemalteca, siempre estar ahí pendientes de lo que pasa en esta, en otra y en cualquiera de las instituciones, porque el derecho a la información, al final de cuentas, la información pública es un derecho humano. Así es, vamos a concluir entonces este punto. Estaremos atentos a quién estará al cargo de Caminos, y les encargamos entonces darle seguimiento a esos proyectos de reparación de carreteras, especialmente la ruta al oriente, que lo necesita. Y las de occidente y todas las demás, porque me ha tocado recorrerlas también. Sí, pero es cierto, tienes razón, entre Jalapa y Jutiapa, terrible. A ver, vamos a ir a la pausa, regresamos con información, pero recuerde algo, a partir de las 22 horas nosotros continuamos acá con Sandy Monroy, con su servidor, se va a sumar Andrés Estrada, y el análisis de la parte más tremenda y álgida del proceso electoral en Estados Unidos. No cambie, porque somos a la medida. A través de la plataforma Yo Denuncio del Ministerio Público, usted puede presentar desde cualquier dispositivo electrónico en la comodidad de su casa las denuncias de orden penal. Pero ¿quiere saber cómo? Y más información, con mucho gusto, aquí la tiene en A la Medida. Desde su teléfono celular, tablet o computadora, podrá presentar cualquier tipo de denuncia penal ante el Ministerio Público por medio de la plataforma Yo Denuncio. Autoridades del ente investigador lanzaron esta herramienta con el fin de evitar aglomeraciones en las sedes del MP y de esta forma prevenir la propagación del COVID-19. La plataforma tiene un apartado especial de violencia contra la mujer, extorsión y explotación infantil. Hacer una denuncia sobre cualquier tipo de delito, evitando que deban trasladarse a una sede del Ministerio Público para hacerlo, lo cual es tan importante en el contexto que vivimos actualmente, donde es necesario reducir el contacto presencial. Por medio de esta herramienta se podrá darle seguimiento a las denuncias, presentar quejas, entre otros servicios. El primer paso para presentar la denuncia es ingresar su nombre completo y el número de DPI, aceptar los términos y llenar los datos requeridos en los 6 apartados. También se lanzó el nuevo sitio web del Ministerio Público, el cual tendrá un botón de consulta funcionando de forma permanente. Los ministerios de Trabajo y Economía dieron a conocer acerca de los 260 millones de quetzales que se tienen del Fondo de Empleo que no se ejecutaron, derivado a que finalizó el estado de calamidad. Según el portal del Ministerio de Finanzas Públicas, la asignación de 2.000 millones de quetzales para el programa de Fondo de Protección del Empleo se han ejecutado en un 86%, es decir, 1.592.9 millones de quetzales. El fondo restante es de 257.1 millones, los cuales no se pudieron ejecutar tras finalizar el estado de calamidad,
que era parte de los requisitos para apoyar a las empresas que suspendieron contratos durante ese tiempo. También hay un dictamen, ya posterior a ello, del Consejo Técnico, o sea, la asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo, en la cual recomienda también, asimismo, dictamina, ¿verdad?, que es una recomendación en la cual el fondo debe seguir ejecutando, terminar de ejecutarse hasta el 30 de septiembre, porque son los elementos que lo constituyen. Digamos, si uno mira los otros fondos, el Fondo Bono Familia u otros de los préstamos, hablan de COVID, pero este específicamente habla del estado de calamidad. Entonces, como la conclusión a la que llega el dictamen es, mientras ya no exista estado de calamidad, entonces ya no se puede seguir ejecutando el fondo. Hay que recordar también que cuando se crea el fondo, su objetivo había sido proyectado con otra cifra de trabajadores, no con la que se pensó, con la que finalmente se inscribieron y en los tiempos en que fueron inscribiéndose. Entonces, eso también permitió que el fondo se pudiera extender un poco más de aquellos primeros 3 meses que se había proyectado. El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, indicó que se analiza presentar una iniciativa de ley para reorientar los recursos que no se utilizaron y asignarlos para sectores más afectados. El titular de Economía, Antonio Maluf, se refirió a estos sectores. Empresas que siguen paradas en la mayoría, como los hoteles, toda el área turística, restaurantes, también el tema artístico, también las personas, el tema de los espectáculos, pues todavía siguen suspendidas y queremos ver si podemos rescatar parte de este fondo o ver cómo podemos trabajar de una manera coordinada a seguir apoyando, ya que todavía tenemos fondos. Autoridades señalaron que durante el estado de calamidad se inscribieron 190,000 trabajadores suspendidos y se realizaron más de 1 millón de pagos de 75 quetzales diarios. ¿Sabe usted que el tipo de cambio del quetzal frente al dólar sigue mostrando una estabilidad? Esto según lo han afirmado las autoridades del Banco de Guatemala. ¿Quiere más información? Claro que sí, aquí la va a ver en este momento. Del 1 de enero a lo que va del año, el Banco de Guatemala ha comprado en el mercado cambiario más de 1.500 millones de dólares para lograr que el tipo de cambio se mantenga estable y así evitar una volatilidad en dicho indicador. Al momento, el tipo de cambio se sitúa en 7 quetzales, con 78 centavos por un dólar. En materia cambiaria, el tipo de cambio bastante estable, solo un pequeño episodio, fueron 3 días, este pico que observamos ahí, que fue precisamente a mediados de marzo, donde empieza el tema de la pandemia, que generó demasiada incertidumbre y mucha volatilidad en el tipo de cambio en esos 3 días. Banco Guatemala entra a participar al mercado de una forma un poquito más agresiva y pues se logra atenuar este movimiento, digamos que no era normal. Fuera de ahí, repito, el tipo de cambio muy estable, contrario a lo que ha ocurrido en otras economías donde ha habido depreciaciones fuertes derivadas de salidas de capitales, cosa que pues no hemos visto en nuestro país. Finalmente cierro aquí, solo comentarles que hemos participado en el mercado cambiario, hemos observado un exceso de oferta en el mercado y el Banco de Guatemala ha comprado en este momento 1.520 millones de dólares por participación en la regla y un mecanismo de acumulación de reservas que hemos implementado desde enero, en el cual hemos comprado 663 millones, pero también hemos vendido 449.2 millones de dólares. Y bueno, en este momento haremos una pausa, pero recuerde que hoy tenemos un especial en seguimiento a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Así que regresando, tocaremos este tema y conoceremos datos actualizados, Julio. Claro que sí, Sandy. A esta transmisión especial de A la Medida, Elecciones Estados Unidos 2020, se suma nuestro compañero Andrés Estrada, a quien saludamos aquí en otra parte del set. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandy? Licenciado Julio, un gusto compartir con ustedes porque en la próxima hora vamos a examinar cómo están los resultados electorales, información de última hora, todos los datos que surgen y también las sorpresas y tendencias que nos están dando en este momento los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Perfecto, pues ahí entonces tienen ustedes precisamente el platillo principal de esta noche, solo por TN23 en este especial de A la Medida. Yo le diría, no cambie. ¿Para qué va a cambiar? Por supuesto, regresamos enseguida. No le cambies. Para conocer un poco acerca de cómo marcha este proceso electoral
por la presidencia de los Estados Unidos. Tenemos equipos desplegados, enviados especiales a Estados Unidos, con quien vamos a compartir la panorámica, y por supuesto también tenemos el análisis con Julio Talamonte y Andrés Estrada, quien nos acompaña. Julio, iniciamos entonces. Así es, Sandy. Hemos traído precisamente acá a nuestro experto, Apuntes del Mundo, el licenciado Andrés Estrada, Ligia Toledo, inclusive desde Washington, D.C., y toda la cobertura que solo TN23 y ahora a través de su programa A la Medida sabe dar. Empezamos, licenciado Andrés Estrada, ¿cuál es el panorama actual a esta hora aquí en Guatemala sobre el proceso electoral estadounidense? Tenemos algunas actualizaciones de última hora sobre lo que está pasando con el mapa electoral en Estados Unidos, porque podemos asegurar ahora que Joe Biden va a ganar el estado de New Hampshire, que nos da apenas 4 votos electorales, y podemos también asegurar que Donald Trump va a ganar el estado de Missouri. Ustedes en sus pantallas pueden ver en estos momentos cómo está ese mapa electoral, que en estos momentos le da una ligera ventaja a Joe Biden, pero la verdad todavía estamos muy temprano en esta carrera presidencial, y bueno, todavía no sabemos quién va a ganar, aunque en los números en este momento se ve una ligera ventaja para Joe Biden. Eso no significa que Joe Biden va a ganar, necesitamos esperar mucho más tiempo. Vemos cómo se va formando, sin embargo, se va coloreando el mapa de los Estados Unidos: azul los demócratas, rojo los republicanos. ¿Cómo has visto este proceso electoral hasta el momento? Y después tengo una pregunta que va a ser muy interesante para ti, para todos, que seguramente nuestro querido amigo el licenciado Andrés Estrada la va a saber responder. ¿Cómo has visto este proceso electoral? Bueno, la verdad es de que estas elecciones han estado bastante reñidas, Julio, porque incluso en los resultados finales, pues recordemos que la expectativa es que se tuviera pues ya a finales de este día, pero al parecer no va a ser así. Todavía hay varios conteos que están pendientes, pero aparte de ello se ve también, y Andrés Estrada nos va a dar a conocer este panorama sobre la participación que se ha tenido más comparado entonces con las elecciones pasadas. Andrés, ¿tú cómo has visto esta situación? Así es, la situación ha sido bastante interesante. Pero perdona, solo una cuestión, para sumarle a lo que decía Sandy, los latinos nos interesa mucho. Claro, Disculpa. así es. En estos momentos se están cerrando las urnas en varios estados clave, entre ellos California, Utah. Están cerrando en este momento las urnas. California va a ser un influjo de votos muy importante que podemos esperar que va a ir para Joe Biden. Ahora, en el caso de los latinos, creo que es la historia de la noche, porque lo hablábamos fuera de cámaras, los latinos salieron a votar en muchos más números que en 2016, en muchos más números que en 2012 y en 2008, pero los latinos salieron a votar, pero a favor de Trump. Y eso le está dando en estos momentos una ligera ventaja a Donald Trump en un estado que es clave como Florida. La campaña de Trump le ha dicho a reporteros que ellos se sienten cómodos en que van a ganar Florida, van a ganar Georgia, van a ganar Carolina del Sur, y ellos afirman que se sienten cómodos en que van a ganar Nevada y van a ganar Arizona. En el caso de Nevada, en el caso de Arizona y en el caso de Florida, son estados donde hay un gran voto latino, y Trump está confiado en que ese voto latino se fue un poquito más para Trump, y eso le está permitiendo tener la ventaja en esos estados. Pero ahora también tomemos en cuenta algo, Julio, que estamos realizando, o bueno, se está llevando a cabo un proceso electoral en pandemia. Tienes razón, También las medidas que se han tomado. ¿Cómo analizamos este punto? Bueno, esta es una situación muy interesante, porque todo proceso electoral estadounidense permite ese voto por correo, llamémosle así, pero ¿a quiénes se lo ha permitido históricamente? Se lo ha permitido generalmente a las personas de la tercera edad. Con lo que tú dices, por estas medidas de bioseguridad, se dio ahora la oportunidad de que no exclusivamente las personas de la tercera edad pues hagan este voto. Yo tengo una duda, al final de cuentas, ¿estos votos cuándo van a ser contados? Porque esto es una situación también que va a ser decisiva para algunos estados. Entonces, esta es una situación bastante interesante. Pero, a ver, Andrés Estrada, una pregunta muy rápida. ¿Por qué esta elección está así tan pareja, si podemos llamarle de esta manera? Hay que recordar que en Estados Unidos hay mucha polarización, una polarización que ha aumentado en los últimos 4 años, y eso muestra dos visiones distintas de los Estados Unidos, una visión de los demócratas que es muy distinta a la visión que tienen los republicanos. Entonces, básicamente, uno tiene un país que se divide en dos, y por eso vemos a la situación tan peleada en estados donde hay diversidad, como Texas, como Arizona, como Florida. Ahora tenemos una información de última hora, porque podemos afirmar que Joe Biden va a ganar los estados de California, Joe Biden va a ganar el estado de Oregon
y Joe Biden va a ganar el estado de Washington. Estas son proyecciones de última hora. Sabemos que Joe Biden, tenemos certeza que va a ganar California, Oregon y Washington. Sin embargo, Ligia Toledo está desde Washington, pero desde Washington, D.C., la capital de la política estadounidense. Ella está en estos momentos completamente en vivo y en directo. Nos vamos a comunicar con ella para que nos cuente cómo están las cosas afuera de la Casa Blanca, porque teníamos reportes hace tan solo unos minutos de ciertos disturbios que estaban allí afuera de la Casa Blanca, principalmente por estas protestas en contra de Donald Trump. Ligia, ¿cómo se está viviendo la situación? Gracias, Andrés. Qué gusto poderte saludar en este programa especial. Específicamente nos encontramos lo más cerca que podemos de la Casa Blanca. Aún se continúa con todas las medidas de protección para evitar distintos disturbios por parte de la población que ha venido a este lugar, afroamericanos más que todo y cristianos. Se está realizando protestas de forma pacífica. Hay distintos malentendidos entre algunas personas, sin embargo todo está bajo control. Hay que recordar que pues obviamente los datos finales sobre los resultados se tendrán durante algunos días, porque todavía mañana hay algunos estados que podrían recibir el voto por correo. Lo que se sabe es que de las elecciones tempradas fueron 100.286.000 estadounidenses que votaron, 63.840.000 lo hicieron por correo, pues obviamente ese es 73% más de lo que ocurrió en el 2016, y este es el ambiente que se tiene en Casa Blanca. Hay que recordar que en Washington, D.C. predomina el Partido Demócrata, por lo tanto han indicado que si en dado caso quedara la reelección de Donald Trump, pues no habrían protestas violentas. Sin embargo, este es solo lo que nos han comentado algunas personas en ese sector. Por supuesto, también hay quienes están acá a favor del Partido Republicano y se mantienen todas las medidas de seguridad por parte de la Policía Metropolitana. Los negocios en este sector estuvieron cerrando desde las 3, 4 de la tarde y también cerca del Capitolio, porque recordemos que una tercera parte del Senado, que son 100 miembros, van a estar reeligiéndose o podrían ser nuevos, y los 435 miembros de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, se está eligiendo al 100% de su totalidad. Entonces podría haber cierta disputa en esos lugares si en dado caso predominara el Partido Republicano o bien el Partido Demócrata, pero este es el ambiente que se tiene por lo menos acá cerca de la Casa Blanca. Y precisamente, Ligia Toledo, buenas noches, te saluda Julio Talamonte, aquí estamos en el estudio. Felicitaciones por esa cobertura. ¿Cómo se ha vivido? Porque recordaremos que nos decías en tus reportes que los negocios se habían inclusive hasta parapetado porque estaban pensando en alguna situación de violencia, y hemos visto por el contrario que ha sido una jornada absolutamente tranquila, cívica, y por lo que podemos ver hasta una jornada de fiesta electoral en Estados Unidos. Totalmente, es una cultura totalmente distinta. Qué gusto poderlo saludar, porque obviamente en Guatemala no estaríamos acostumbrados a observar este tipo de manifestaciones pacíficas, porque acá también hay que tomar en cuenta que está legalizada la marihuana, así que sí es un ambiente en donde se observa que muchas personas hacen práctica de ello, y bueno, como les indicaba, es una cultura totalmente distinta, pero sí han habido pues distintas disputas entre los policías y entre algunos grupos, pero se ha resuelto de forma pacífica. Cerca de otros lugares también se ha mencionado que hay ciertas protestas de forma pacífica, pero se han concentrado en este sector, y precisamente ahora vemos un poco sobre una jornada un poco violenta que se están dando, en donde hay dos hombres que están peleando por una bandera. Mi compañero Aníbal Ruiz está haciendo todo lo posible para que ustedes lo puedan observar, pero es así cuando se dan ciertos altercados, y bueno, poco a poco ellos los tienen que ir resolviendo, pero como ustedes se dan cuenta, duran tan solo unos segundos, y cuando platicábamos con distintas personas que están acá, me decían, esto no es violento, esto es algo normal. Entonces, como les indicaba, es parte de la cultura, pero ahora, por ejemplo, se observa cómo se está dialogando por parte de las personas que estuvieron involucrados en esta pequeña pelea que justo ustedes acá en la
medida lo pudieron observar. Estuvimos también en nuestro recorrido periodístico cerca del Capitolio, cerraron el lugar porque temían que se dañaran las instalaciones de ese sector. Obviamente estamos en el contexto de la pandemia del COVID-19, entonces se ve también que no se respetan las medidas de prevención como el uso de la mascarilla, el respeto del distanciamiento físico y tampoco la desinfección constante de manos. Ustedes observan también cómo están ellos dialogando, manifestando pues distintas posturas. No se sabe exactamente por qué ocurrió esta pelea, pero ese es el ambiente que se está viviendo acá en cercanías de la Casa Blanca. Gracias, Ligia, por tu reporte. Estaremos atentos a las actualizaciones que nos puedas dar a conocer para de esta forma darle seguimiento a este proceso electoral, la presidencia de los Estados Unidos. Ligia Toledo, nuestra enviada especial.